todavía vamos a asignar tareas, ¿oyeron? Entonces, por lo menos ahorita siéntate con esa comodidad de que no van a tener tareas en estos primeros días, esperando a ver si hay otros compañeros que se asignen para que no afectarlos, ¿verdad? En la entrega de las tareas y en el tema de sus puntos, ¿verdad? De los puntos. Yo creo que esta es la información más importante. Por lo mismo, solo regreso a la asistencia. Por lo mismo, ustedes ya saben que tienen que tener el 80% de asistencia. Ahorita le doy la palabra a Juan Carlos. Solo termino con la asistencia. El 80% de asistencia. Algunos, ahorita que tuve la clase anterior, algunos me comentaban que no podían visualizar todavía los cursos en la plataforma, como los cursos que tenían asignados. No sé cuál sea el caso de ustedes, pero ahorita, eh, al- cuando ya vayamos terminando, les voy a pedir favor que alguien intente marcar la asistencia, a ver si lo deja marcar en la plataforma la asistencia. Y ahora, si no, de todas maneras, a mí Teams me manda el despliegue de quienes estuvieron conectados, ¿verdad? Entonces ahí puedo verificar yo también la asistencia, pero hay que intentar a ver si la plataforma lo está permitiendo y a ver si encontramos en dónde marcar la asistencia también, porque está diferente la plataforma ahorita, pero traten de cumplir con su asistencia y cuando de verdad tengan una emergencia, alguna actividad, a veces por cuestiones de trabajo y no puedan asistir, pues ahí me lo hacen saber, para que yo lo tome en cuenta, pero lo contrario, pues traten de estar, porque es un esfuerzo el que están haciendo ustedes por estar estudiando en la universidad, entonces aprovechemos las clases. Con eso termino y yo les voy a ir comentando, como les dije, qué leyes vamos a ir utilizando. El Código Civil siempre lo tienen que tener, pero si hay alguna ley extra al Código Civil, pues yo se los voy notificando. Juan Carlos, y luego escucho a José. Juan Sí, Carlos, buenos días, licenciada, mucho gusto. Primero, pues, gracias por estar acá con nosotros, ¿verdad? Eh, quería hacerle una observación, que mandaron un link ahí del grupo de WhatsApp y al intentar unirme aparece Derecho Penal 1, grupo número 7 que no tiene nada que ver con eso. gracias, Juan Carlos. Ahí, por favor, corrigen lo del WhatsApp o solo le van a cambiar, van a hacer otro grupo y le van a cambiar el nombre, no sé cómo lo van a manejar. Y me incluyen, por favor, me incluyen porque si no, 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 no voy a estar en el grupo correcto, que a veces no todos llevan los mismos cursos. Gracias, Juan Carlos, por la observación. Y Jocelyn, ¿la escuchamos? Buenos días, Lick, mucho gusto en conocerla. Lick, mire, solo con una consultita. Fíjese que a mí todavía no me deja ingresar a plataforma. Me está costando ingresar, no sé si a todos les pasa lo mismo que a mí, pero a otros compañeros de otro curso sí les está pasando lo mismo, que no nos deja ingresar a plataforma. Gracias, Jocelyn. Miren, estas primeras semanas, por ese cambio que le hicieron, creo que todos vamos a tener más de algún inconveniente. Entonces, yo siempre los admito, yo uso dos equipos, si pueden dar cuenta. Estoy conectada desde una computadora y ahí, pero yo lo hago por el tema del internet. Con la computadora me conecto con una empresa y con el teléfono me conecto con la otra empresa. Ustedes, porque si me falla una, tengo respaldo la otra. Entonces, yo les estoy pendiente en el teléfono porque ahí sí me conecto directamente con la plataforma para admitirlos cuando no ingresan, porque si ustedes no ingresan desde la plataforma, hay que estarlos admitiendo a la reunión. Los que ingresan desde la plataforma ingresan directamente sin necesidad que yo los admita. Entonces, todas estas cuestiones van a ir surgiendo en el camino, sobre todo con ya algunos inconvenientes, pero ahora con los cambios que le hicieron, creo que vamos a tener más de algo que no nos aparezca. No se preocupe, yo con el tema, los voy admitiendo si ustedes no ingresan desde la plataforma. Y por favor, vayan reportando, si no les aparecen los cursos asignados, repórtenlo a la facultad. Yo sé que a veces se tardan un poquito, pero les generan el ticket cuando lo están reportando y todo.
porque recuérdense que el tiempo se pasa rapidísimo y cuando sentamos, pues ya tenemos tareas asignadas, hay que subirlas a la plataforma, ya, después vienen exámenes y se tienen que hacer conectados a la plataforma, entonces hagámoslo con tiempo desde ahorita en un inicio. ¿No les aparece algo? Repórtenlo para ir solventando esas situaciones, porque a nosotros como catedráticos nos pasa exactamente lo mismo con el tema de con el tema de la plataforma y que a veces se nos dificulta su uso porque ahorita que la cambiaron no encontramos algunas cosas, pero ahorita por lo menos esta semana y la otra no vamos a designar tarea todavía, esperando a que ya todos tengan sus cursos asignados y puedan empezar a trabajar desde la plataforma. Y Luis tiene levantada la mano, Luis, y luego hay alguien más, Juan Díaz. Solo Luis la tenía levantada desde hace ratito, luego vamos con Juan. Gracias, licenciada. Buen día, mucho gusto. ¿Cómo está Luis? Solo que no lo puedo Licenciada? salir, no lo miro. Ahorita, bueno. Buen día, compañeros. En primer lugar, pues disculpen, creo que envié un link incorrecto, ya está corregido para lo del grupo de Derecho Civil. Y lo otro, licenciada, con respecto a la bibliografía. ¿Habrá alguna específicamente que usted use como material de apoyo o solamente consideramos las que aparecen en el programa? Gracias, Luis. Preguntar para poder adquirirla, ¿verdad, licenciada? Gracias, Luis. En el programa, el único guatemalteco que no, aparecen dos. Aparece Eddie Orellana y aparece Juan Francisco Flores. ¿Qué tengo yo en mi biblioteca y que me ha servido para desarrollar esos cursos de Derecho Civil? Tengo a Juan Francisco Flores y tengo a Alfonso Brañas, que Alfonso Brañas en el programa del semestre pasado sí aparecía y acá ya no lo colocaron. Que de Alfonso Brañas les comentaba son los tomos, que creo que son 2 tomos, y ahí viene desarrollado 4 o 5 cursos de Derecho Civil. O sea, gastan un poquito más porque son 2 tomos, pero les va a servir para Derecho Civil 1, 2, 3, 4 y creo que todavía le aparece al final el 5, pero no completo porque trae solo la primera parte. Dentro de mi bibliografía nacional les decía el otro de referencia que también son muy buenos, pero es que no me recuerdo del nombre de este señor que fue decano de la Mariano Galvez, que de esos libros también son muy buenos. Yo no los tengo completos, pero también los uso. Pero Juan Francisco Flores se van a dar cuenta que es como resumido, es más breve y por eso los libros son un poquito más económicos. Y Brañas, pues es más completo y compran Alfonso Brañas de una vez compran y les sirve para los otros semestres que vienen, ¿verdad? De referencia. Luis, usted ya recibió clases conmigo y sabe que en las presentaciones les pongo bastante información y que el libro es para que ustedes refuercen parte de lo que tal vez ya no alcanzaron a escuchar, no les quedó muy claro, ya no preguntaron. Y entonces, para mí sí es importante que ustedes estén presentes en todas las clases porque yo creo que la experiencia nos, eso es lo que pienso, pero usted me lo reforzará, me lo ratificará o no, Luis, con estar presente en todas las clases, tener el material que yo voy brindando y su código bien estudiadito, subrayadito, con eso ustedes ya tienen asegurado el curso. Entonces, vayan, Sí, ustedes. Sí, entonces, yo les recomiendo esos libros. Hay otros libros que aparecen acá, pero les decía mexicanos, argentinos y un español, ¿verdad? Que solo que lograran conseguirlos en línea o que los pueden comprar en línea o que los puedan descargar. Los mexicanos sí, los mexicanos si se van a la página de la UNAM van a encontrar bastantes libros. Yo les dije que hay un compendio de Derecho Civil que de hecho yo lo tengo descargado. Es de los antiguos ustedes, pero miren, de los más completos y es de la página de la UNAM. Entonces, ahí pueden apoyarse con esas lecturas. Y
ahora sí, Juan Elías, ¿tiene levantada la mano también? ¿Qué tal, licenciada? Buen día. Solo referente que sí está la opción de asistencia, pero no hay nada activo como para poder marcar la asistencia. Gracias, Entonces, Juan. La vamos a trabajar ahorita en lo que se van corrigiendo esas cuestiones. Lo vamos a trabajar desde únicamente con el reporte que me genera mi Teams. Y déjenme ver esta semana, voy a volver yo a revisar la plataforma para ver si ya se pudo activar la asistencia. Entonces, así como el día de hoy, pues vamos a ir trabajando con lo que tenemos en Teams. Ahí me genera a mí, al finalizar cada sesión, el listado de asistencia a través de Teams. Y lo vamos a trabajar así ahorita y vamos a ver cómo vamos avanzando con ese tema, ¿verdad? Entonces no se preocupen por eso, aparte que yo creo que aquí a todos eh, ustedes son personas responsables que están haciendo el esfuerzo por estar en la universidad y entonces creo que van a cumplir con su asistencia, ¿verdad? Porque aquí es, aquí es importante para su desarrollo profesional, pues el ir conociendo cada una de las clases y de las materias y estar presentes y no solo quedarse conectados e irse a hacer otras cosas, porque entonces no están aprendiendo, no van a aprender nada. Yo creo que ya estos son los avisos generales. Algunas dudas van a ir surgiendo. El tema de la plataforma nos va a seguir dando inconvenientes en algún momento, pero vamos a ver cómo los vamos solventando. Solo recomendación, todo vayan reputando desde un inicio para que les respondan rápido soporte IT. Y ahora sí, vamos a iniciar ya con el primer tema que tenemos que ir desarrollando. Como les digo, este libro, si ustedes se ubican, les voy a compartir la presentación. Si ustedes se ubican en el libro, permítame. Si ustedes se ubican en el Código Civil, ¿qué vamos a desarrollar en este semestre? Nos vamos al libro 2. El libro 2, pueden revisar su Código Civil, le pueden poner de una vez una pestañita. Empieza a partir del artículo 442. Artículo 442. Ahí inicia el libro segundo de los que se denomina los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Y termina este libro hasta el artículo 916. ¿Se dan cuenta? 916, sí. Es un libro bastante extenso. Es un libro del Código Civil bastante extenso, así que lo vamos a ir desarrollando siempre conforme al programa. Vamos a ir desarrollando doctrina, vamos a ir desarrollando, después de que salgamos un poquito de la doctrina, vamos a ir combinando el Código Civil, lo que tenemos contenido en el Código Civil y con las explicaciones que no aparezcan ahí, pues nos referimos a la doctrina. Los derechos que vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos derechos reales o a qué les denominamos derechos reales? Ya tienen la presentación. Solo se las voy a colocar en modo presentación para que no les aparezca el resto de la pantalla. Ahí está. Solo permítanme que no me deja correr la presentación. Un segundo. Cuando hablamos, ahorita les voy a correr la presentación, solo que no me deja. Cuando hablamos del concepto de derechos reales, hablamos de esos derechos que recaen sobre las cosas, sobre los bienes. Entonces, esa relación que se da entre la persona, y las cosas o los bienes que están sujetos a su poder, ¿verdad? Que están sujetos a él. Estos son los derechos
los derechos reales, vamos a ir viendo, aparte de los conceptos, cuáles son, cómo se han concebido a lo largo de la historia, un poquito de cómo nacieron a lo largo de la historia estos derechos reales. Entonces estamos hablando, si vemos en definiciones en doctrina, ahorita creo que sí ya les cambió la diapositiva. Si buscamos definiciones en doctrina, aquí hay algunas, que es el derecho real, es el que crea entre la persona y la cosa una relación directa o inmediata. La persona es el sujeto activo del derecho y la cosa es el objeto. Ahí están los autores de estas definiciones. En la definición de Cabanelas, yo creo que todos hemos tenido acceso a un diccionario de Cabanelas y lo usamos mucho. La definición del diccionario de Cabanelas nos cita que es un derecho susceptible de ser opuesto a todos y que permite a una persona ejercer un poder sobre un bien, el derecho de propiedad, de servidumbre, de usufructo, etc. Cuando Cabanela nos ejemplifica cuáles pueden ser esos derechos reales, ya creo que nos va generando una idea, ¿verdad? Porque dice, ese derecho es susceptible de ser opuesto a todos y que permite a una persona ejercer un poder sobre un bien, ¿verdad? Ese poderío sobre el bien que tenemos. Entonces, pues, ese derecho puede ser un derecho de propiedad, un derecho de servidumbre, de usufructo. Esa ya es parte de la clasificación de los derechos reales. A lo largo de este semestre los vamos a ir conociendo y su clasificación precisamente vamos a ir desarrollando a través de la clasificación de los derechos reales, pero ustedes han escuchado alguna vez hablar de una hipoteca, tenemos alguna necesidad, hipotecamos nuestra casa, ¿verdad? Ese es un derecho real, se le denomina de garantía, esa clasificación la vamos a ver más adelante. El derecho a propiedad, ustedes tienen un terreno inscrito a su nombre, ya conocen ese derecho a propiedad y qué es lo que hasta dónde, cuál es la magnitud de ese derecho a propiedad, qué pueden hacer con ese terreno, si lo quieren vender, si lo quieren donar. O sea, ustedes ya están relacionados también. Esos son los derechos reales, una copropiedad, un edificio, ahora que está de moda los edificios de apartamentos por todas partes, ¿verdad? Es una propiedad horizontal. ¿Qué derechos y obligaciones conllevan con esa propiedad horizontal? Esa es parte de la clasificación de los derechos reales, que lo vamos a ver más adelante, pero de eso estamos hablando. Entonces, cuando vemos los conceptos, es ese poder que se ejerce entre la persona sobre el bien o la cosa que tenga bajo su servicio, ese poderío, ¿verdad? Entonces hablamos, por eso las definiciones hablan de que existe una persona o un sujeto activo del derecho y la cosa que es el objeto o que esta persona es el titular de esa cosa. Si seguimos buscando definiciones en doctrina, vamos a encontrar múltiples definiciones de los derechos reales, ¿verdad? Nos hablan de un derecho absoluto, que es un derecho de contenido patrimonial, ¿verdad? Y que se establece siempre entre una persona, un sujeto activo, y la cosa, que es un objeto, que hay una relación inmediata entre esta persona y el objeto, y que el resto de las personas o la sociedad tiene tiene que abstenerse, nos dicen algunas definiciones, de realizar cualquier acto contrario al mismo. O sea, todos tenemos que respetar. Si yo soy propietaria de una casa, pues mi vecino tiene que respetar la propiedad de mi casa, no puede venir y tratar de despojarme de esa propiedad, porque yo le puedo mostrar que yo soy propietaria de esa casa. Entonces tiene que respetar ese derecho que yo tengo sobre ese bien. Si yo hipotequé mi casa, pues ese es un derecho real de garantía, y yo tengo que respetar que, por ejemplo, un banco tiene inscrito ese derecho de garantía a su favor, porque yo le hice un préstamo a ese banco, ¿verdad? Entonces yo tengo que respetar. Entonces hay límites dentro de estos derechos. Eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo del semestre. Acá hay otras definiciones, pero ya se los expliqué. Cuando vemos o buscamos antecedentes históricos de los derechos reales, como toda rama eh, del, de- del derecho civil,
pues tiene sus antecedentes desde Roma, ¿verdad? Ustedes del derecho romano, yo no me recuerdo, no tengo ahorita presente el programa de la facultad, pero, pero en algunas universidades todavía se lleva derecho romano y algunos estudiantes lo ven como, ay, es algo tedioso, pura historia, conceptos, palabras raras, pero en realidad ahí está la historia de tanto la ciencia del derecho, pero en específico del derecho civil, ahí está el origen de todas las figuras del derecho civil, ¿verdad? Entonces es interesante si ustedes no llevan si ustedes no llevan el curso de derecho romano, si no está dentro del programa, que no me recuerdo ahorita, yo creo que no, pero si Sí, en lo algún llevamos, momento, Lick. sí lo llevan, ¿en qué semestre? El segundo. Fue el semestre pasado. ¿Qué semestre están ahorita? Sí, Perdonen. tercero. Bueno, ya tuvieron la oportunidad, entonces, y me parece extraordinario. Yo les digo que a veces cuando hablamos de historias, para algunos es un poquito aburrido y tedioso, pero al final si tuvieron la oportunidad de estudiar Derecho Romano, de tener el libro, hay un libro de un autor de apellido Iglesias que es muy bueno en Derecho Romano, no sé cuál le tuvieron ustedes de referencia, pero vemos el origen de todas estas figuras, sobre todo el derecho civil, y entonces los derechos reales no se quedan atrás, ¿verdad? Esta figura, como tiene su origen en el derecho romano, ya ellos hacían esa diferenciación entre los derechos personales frente a los derechos reales, o sea, los derechos personales que surgen de la relación entre personas, ¿verdad? Y los derechos que surgen de esa persona cuando tiene con el bien, ¿verdad? Esa relación que tiene con un bien patrimonial, de carácter patrimonial. Entonces, ya desde el derecho romano había una diferenciación entre los derechos reales y entre los derechos personales. El concepto de derechos reales, ahí están los términos del derecho romano, iura in re, los derechos reales. Entonces, lo fue concibiendo el derecho romano a través de la figura de la propiedad. Y la propiedad o el dominio, como le denominaban ellos, es el derecho real fundamental y es el modelo que utilizan. De hecho, cuando buscamos libros, si ustedes adquieren o descargan un libro de derecho civil y cuando se van al libro de derechos reales o al apartado de derechos reales, pues van a leer repetidas ocasiones que el derecho real por excelencia es la propiedad, ¿verdad? Entonces, desde acá, desde la historia del derecho romano, pues ya colocaban a la propiedad como ese derecho primordial o fundamental de los derechos reales y ese modelo de los derechos reales. También dentro de permítame, vamos a ver si me cambia la diapositiva. Acá. Dentro de esta concepción de los derechos reales eh, en, en Roma, ¿verdad? O cómo se fue desarrollando. También se configuraron otras categorías de esos derechos reales desde muy temprano en el derecho romano. Entonces ya habían otros derechos reales de los cuales también surgieron, como el usufructo, o sea, el usufructo, la habitación, el uso, que son otros tipos de derechos reales que más adelante los vamos a estudiar en la clasificación, que también los tenemos dentro de nuestro Código Civil, que eran esos derechos reales sobre cosas ajenas, ¿verdad? O sea, no somos los propietarios, pero tenemos los derechos de usar o de gozar, de disponer de ese bien, ¿verdad? Entonces también así de amplio fue esa concepción en el derecho romano de estos derechos reales, ¿verdad? También ya se configuraban este otro tipo de categorías que también son básicas de los derechos reales. Entonces, eh, esa evolución del derecho romano, también de las formas de adquirir la propiedad a través de otras figuras, también las tenemos en el derecho romano y después se reflejan en nuestra legislación, ¿verdad? Otras formas
también que derivan del derecho de propiedad, de cómo poder adquirir el derecho de propiedad. Con estos antecedentes del derecho romano, que luego en la Edad Media y en la Europa moderna se plasmaron en los primeros códigos civiles, en esa codificación que se realizó. Ahí están colocados los siglos, entre los siglos XVIII y XIX. Todos hemos escuchado y leído sobre el código de Napoleón. Entonces ya esas raíces del derecho romano se llevan a esa Europa medieval, más adelante a la Europa moderna. Y entonces todos esos antecedentes se plasman en los primeros códigos civiles. Ya se crean estudios, hay manuales que forman parte ya de las asignaturas de derecho civil, en donde todavía tenemos todas esas raíces del derecho romano y toda esta historia, todo ese desarrollo histórico a través de las instituciones de los derechos reales y las concepciones desde que son bienes, que son cosas, que también más adelante lo vamos a estudiar. Entonces, ese derecho real por excelencia del que les estaba hablando, pues ya, que es la propiedad, pues ya se ve concebida y plasmada en esta codificación que se hizo entre los siglos XVIII y XIX, que fue influencia también para los códigos en Latinoamérica, ¿verdad? El Código Civil francés, esa doctrina de los derechos reales ya fue incorporada a otros códigos, ¿verdad? O sea, marcó el hito en la historia, en la codificación, pero recogiendo los antecedentes del derecho romano, y luego esa codificación que se hizo en Europa, pues ya fue la base de la codificación de los códigos en Latinoamérica. Entonces, sí se fueron transformando porque esos derechos reales ya cambió la definición, ¿verdad? No solo como construcciones doctrinarias, sino como esas normativas o esa positivización dentro de los códigos, ¿verdad? Ya por eso hablamos de esas categorías ya del derecho positivo, porque ya se positivizaron a través de los distintos códigos, ¿verdad? Y eso va a pasar con todas las figuras del derecho civil, que las vemos, traemos los antecedentes, en el caso de Latinoamérica, de los códigos de Europa. En la doctrina también contemporánea, pues hay existió también un dilema entre hasta dónde podrían tener límite los derechos reales, hasta dónde se podrían crear más derechos reales o únicamente los contemplados en los códigos. Entonces surgen unos sistemas que vamos a explicar de qué se tratan en números clausus y en números apertus. El números clausus, que significa número cerrado, el apertus, números abiertos, ¿verdad? El clausus, el números clausus o el número cerrado, que son únicamente se restringe a los derechos que están creados en la ley, y el números apertus, pues el nombre lo dice, abierto, ¿verdad? Se pueden permitir más, más figuras jurídicas de las que están creadas en la ley. Entonces, esta parte de la doctrina contemporánea, la doctrina moderna de los derechos reales, también tiene su origen en el derecho romano. Ya vimos que había una distinción entre derechos reales y derechos personales, y también entre esta concepción de que si podían ser solo los números que estaban concebidos o recogidos en alguna codificación, o podrían crearse más derechos reales que podrían denominarse más derechos reales, no antojadizos, pero sí a discreción de cualquier persona, que se puedan creando más.
pero todo esto influyó en los códigos civiles, por supuesto, ya vimos los europeos y los códigos civiles españoles. Cuando buscamos en dónde ubicamos los derechos reales y en el derecho objetivo subjetivo, nos damos cuenta y es clara la concepción de que están ubicados dentro del derecho subjetivo. Entonces acá les coloco una definición de derecho subjetivo para poder entender el por qué los ubicamos dentro del derecho subjetivo. Acá está una definición, un conjunto de facultades que corresponden al individuo y que se puede ejercitar o hacer efectivas las potestades jurídicas de las normas legales, que las normas legales le reconocen, ¿verdad? Estamos hablando de un derecho de las personas, ¿verdad? Un derecho personal. Y el derecho real es un poder jurídico que se ejerce sobre una cosa. Entonces, eso, la voluntad de la persona sobre las cosas, ¿verdad? Ustedes, es esa relación, les decía yo cuando estábamos viendo las definiciones, esa relación inmediata y directa sobre un bien o sobre una cosa. Entonces, como se ejerce ese poder de la persona sobre la cosa, pues lo ubicamos dentro del derecho subjetivo, ¿verdad? Hay una voluntad de mando sobre las cosas independiente de la voluntad de otras personas. Como les ejemplificaba yo, si yo soy propietaria de una casa, pues yo puedo decidir qué hago sobre mi casa, si quiero ampliarla, si quiero construir, si quiero colocar un local comercial, pues yo soy la que decido sobre esa propiedad, si la quiero vender, yo soy la que decido. Entonces, por eso hablamos de una voluntad, ¿verdad? La voluntad de la persona sobre su patrimonio, sobre las cosas, sobre el bien, y que no es independiente de la voluntad de la sociedad, ¿verdad? Es independiente de la voluntad de las otras personas. Entonces, definitivamente, los derechos reales se ubican dentro del derecho subjetivo. Han surgido también teorías sobre la concepción de los derechos reales, ¿verdad? Las tenemos, las mismas teorías las van a encontrar ustedes con cualquiera de los autores que hemos mencionado, explicadas, porque son teorías que están en doctrinas del surgimiento de los derechos reales y cómo concebir a los derechos reales. Tenemos acá una primera teoría que es la teoría clásica. Y cuando hablamos de la teoría clásica, tiene su origen en el concepto de los derechos reales y aquí hay algunos autores que lo explican. Ernesto Gutiérrez y González indica que los derechos reales se componen de dos elementos: una persona, un titular del derecho, una cosa u objeto del derecho y la relación inmediata entre la persona y la cosa. ¿Qué nos dice la teoría clásica? Aquí hay otro autor, Aubrey Rao, la existencia de una relación inmediata entre el titular del derecho y la cosa. Lo que confirma la teoría, lo que nos explica la teoría clásica es esa relación que surge entre la persona y la cosa, ¿verdad? Y la persona y el bien. Por eso nos habla que hay una relación inmediata entre esa persona y la cosa, que existe una relación jurídica y que esa relación jurídica es oponible a cualquier persona. O sea, por eso se utiliza el término erga omnes, perdón, o sea, sobre cualquier persona, sobre los hombres. Entonces, esa existencia de este tipo de relación entre la persona, el sujeto activo, y la cosa o el bien es erga omnes, oponible a cualquiera. Entonces, eso es lo que respalda la teoría clásica, esa relación que se da entre la persona y la cosa. Como cualquier teoría, ustedes surgen nuevas concepciones, nuevos juristas, nuevos estudiosos del derecho, y entonces cuando lo buscamos en doctrina nos habla de un jurista germano, Reidado Winchein, que cuestionó esa relación, que existe esa relación jurídica que defendía la teoría clásica del hombre con la cosa, ¿verdad? Ya empezó a surgir una controversia en que esta relación era más material,
era más económica, pero que no era una relación jurídica, como lo defendían los estudiosos de la teoría clásica. Y entonces esto dio lugar a una teoría obligacionista fundamentada en esa obligación de terceras personas de abstenerse, perturbar el derecho del titular de la cosa, o sea, ya involucraba a una persona o a más personas, ¿verdad? Entonces, derivado de ese tambaleo que hubo por otros pensadores, surgió la teoría monista. En la teoría monista hay dos ramas que surgen de la misma. Uno, la teoría personalista y la otra la teoría objetivista. Las dos son de la teoría monista, pero con diferentes defensores de cada una de estas dos corrientes, ¿verdad? Son dos corrientes de la misma teoría. La personalista, aquí hay algunos de los defensores de la teoría: Ortolan, Planioli, De Mogue, y el nombre personalista lo que identifica son los derechos reales con los derechos personales. O sea, trata de cambiar la perspectiva que vimos en la teoría clásica, porque aquí lo que se establece o lo que establecen estos pensadores es que es una relación jurídica entre el sujeto titular del derecho y el sujeto pasivo. En el caso de la propiedad, el sujeto pasivo es indeterminado porque es la colectividad. Entonces, ya que defiende, el nombre nos lo indica, ¿verdad? Cuando vimos personalistas, o sea, es una relación jurídica entre personas. Entonces, lo que defiende es que la relación es entre una persona y otra persona. Pues no puede haber una relación entre una persona y una cosa, como lo defiende la teoría clásica. Entonces, acá nos explican, ¿verdad?, que esta relación jurídica se da entre un sujeto que es el titular del derecho real, o sea, el sujeto que tiene la potestad o la propiedad sobre una cosa o un bien, y el sujeto pasivo, que en el caso, si hablamos de propiedad, sería la colectividad, ¿verdad?, el resto de personas. Ese sería para el caso de la propiedad. Nos ejemplifica también el caso del usufructo, que más adelante vamos a estudiar el usufructo, pero acá lo identifica y dice que el sujeto pasivo es el nuevo propietario. Cuando no se van a confundir con esto, pero el usufructo también creo que algunos hemos escuchado hablar en la práctica del usufructo, ¿verdad? Cuando un bien no es de nuestra propiedad, pero la persona que sí tiene la propiedad tiene, y a través de una escritura pública nos nombra usufructuarios de ese bien. ¿Y qué quiere decir el usufructo? Que podemos usar y gozar de ese bien sin que seamos propietarios, ¿verdad? Pero porque el propietario, a través de un documento, nos está generando ese derecho real, ¿verdad? El usufructo. Entonces, acaban ejemplificando que en el usufructo la relación se haría entre el sujeto pasivo, o sea, el usufructuario, quien está gozando del bien, y el nudo propietario, que es el dueño del bien, entonces se haría esa relación de persona a persona, ¿verdad? No de persona a cosa, como nos lo explicaba la teoría anterior, que es la teoría clásica. Y también dentro de los monistas apareció la otra rama, la otra tendencia, que es la teoría objetivista. Y este está fundamentado en el estudio de los derechos tiene como fundamento, el estudio de los derechos personales como si fueran reales. Esta teoría, les hablé de ese manual que se puede descargar de la UNAM, de la página de la UNAM, de Rojina Villegas. Él es el autor. Miren, aquí está el apellido. Acá les copié una explicación que hace él de esta teoría objetivista. Esta teoría lo que defiende o afirma es que el derecho personal tiene la misma naturaleza que el derecho real. Más adelante vamos a ver diferencias entre derechos personales y reales para que les quede más claro. Entonces, sí está como concepción monista, pero invierte la teoría que vimos anterior, la otra rama, que es la personalista, porque nos dice que hay que despersonalizar la obligación o el derecho de crédito. Entonces, lo que pretenden defender es esa concepción de que el derecho
tiene la misma naturaleza, un derecho personal tiene la misma naturaleza que un derecho real, o sea, un derecho que se da entre dos personas, una relación jurídica, perdón, que se da entre dos personas, pues tiene la misma naturaleza que el derecho real, ¿verdad? Que esa relación entre una persona con un bien o con una cosa, ¿verdad? Entonces, esta teoría nos explica el autor Rojina Villegas, radica en la despersonalización de los derechos personales, o sea, ya lo eleva a un grado del objeto, ¿verdad? De cuál es en esta relación, cuál es el objeto de la misma. Pues estamos hablando de un patrimonio, de un bien, y ese sería, por eso nos dice que que despersonaliza, ¿verdad? Los derechos personales, porque ya se enfoca en el objeto de esa relación. Como les digo, estas teorías, si buscan cualquier autor, van a estar explicadas, son las mismas teorías que explican la concepción de los derechos reales, van a estar explicadas por diferentes autores, pero son las mismas teorías. Y por último tenemos una teoría ecléctica, que es la que es la más aceptada en el derecho moderno. Ahora ustedes, la teoría ecléctica, cuando surgen tantas vertientes, tantos pensadores del derecho por tantas teorías, generalmente al final surge una teoría ecléctica, o sea, una teoría que reúne pensamientos de reúne pensamientos de una y de las otras teorías, una, dos o hasta tres teorías, ¿verdad? De las que surgieron anteriormente, porque lo que se trata es precisamente de aterrizar, ¿verdad? Ustedes de concluir en este caso la concepción de los derechos reales, y entonces la teoría ecléctica es la más aceptada por la doctrina moderna, y en esta teoría ecléctica fue propuesta, acá están los dos autores que la propusieron, Planiol y Ripert, y su objetivo es estudiar los derechos reales aplicando una fusión entre la teoría clásica, que fue la primera que vimos, y la teoría personalista, que nació como una rama de la teoría monista. Entonces, ¿se recuerdan? La clásica nos hablaba de que existe una relación jurídica entre la persona y la cosa, ¿verdad? Y la teoría personalista, pues, es una relación que nos habla que no puede haber relación, no hay relación jurídica entre persona y cosa, no puede existir, sino que las relaciones únicamente se dan entre personas, ¿verdad? Las relaciones jurídicas es únicamente entre personas. Entonces, la teoría ecléctica hace la fusión de estas dos teorías y describe que el derecho real es un poder jurídico que una persona, ejerce sobre un bien determinado de manera directa e inmediata para aprovecharlo total o parcialmente. Dicho poder es oponible a un sujeto indeterminado que tiene la obligación de abstenerse de perturbar al primero en el ejercicio de su derecho. Entonces se dan cuenta de esa unión, ¿verdad? Nos habla de esa relación inmediata que tiene un sujeto con un bien y que puede ejercer ese poder, pero que ese poder tiene que ser oponible, es oponible a cualquier otra persona que tiene la obligación de abstenerse. Entonces ahí será la relación jurídica entre dos personas y en medio, digamos, en el medio está el bien, entonces el sujeto activo sería la persona que está ejerciendo ese derecho sobre el bien, y por otro lado sería como la otra persona sería como el sujeto que tiene la obligación de respetar esa propiedad sobre el bien, ¿verdad? O ese poder que está ejerciendo sobre el bien la otra persona o el titular del bien, ¿verdad? Entonces acá ya hace una fusión, y esta es la teoría que se acepta, ¿verdad? La más aceptada en la doctrina moderna, en la teoría ecléctica, con esta fusión de la teoría clásica y la teoría personalista. Esto es parte de la doctrina de los derechos reales para poder concebirlos, ¿verdad? Ustedes entenderlos en cómo ha sido su surgimiento y a través de cada uno de los
de los juristas y de los estudiosos del derecho a lo largo de la historia, cómo se van acomodando, porque al final estas teorías se van reflejando en nuestros propios códigos, ¿verdad? En cada uno de los códigos que van adoptando cada una de estas doctrinas. Acá les hice un cuadro porque les estoy hablando el día de hoy de derechos reales y derechos personales, ¿verdad? Que nuestro estudio, el estudio de este semestre se basa en los derechos reales, pero para que tengan ustedes una idea más clara, porque vimos en las doctrinas el enfoque personalista o el enfoque patrimonial, ¿verdad? De los derechos, vamos a ver acá una diferencias que existen entre derechos reales y derechos personales. El cuadro, bueno, yo lo tengo a la izquierda, ustedes en su pantalla también, ¿verdad? Que lo están viendo de frente, es el de derechos reales y el segundo es el de la par, es el de derechos personales, el de la derecha. Entonces, en los derechos reales tiene dos elementos, titular, o sea, la persona, el sujeto y la cosa, y en los derechos personales son tres elementos, hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo y hay una prestación que consiste en dar, hacer o no hacer. Para ejemplificarles un poquito en los derechos personales, con estos tres elementos, por ejemplo, en un contrato de donación, el sujeto activo sería la persona que está donando, por ejemplo, un bien. El sujeto pasivo es la persona a quien le está donando ese bien. Y la prestación que consiste en dar, hacer o no hacer, en este caso es una prestación de dar, ¿verdad? Se está concediendo un bien a favor de una persona. Entonces, así para ejemplificarle estos tres elementos de los derechos personales. Otra diferencia, en los derechos reales puede ejercitarse y hacerse efectivo contra todos. Como ya les hablé hace un momento, ¿verdad? O sea, si yo soy propietaria de mi casa, yo puedo hacer con mi casa lo que yo quiera y se hace efectivo contra todos. O sea, nadie puede venir y despojarme de mi casa, ¿verdad? Y en el caso de los derechos personales, solo puede hacerse efectivo contra el deudor y sus herederos. O sea, en el caso, por ejemplo, si yo tengo una deuda, saqué un préstamo y tengo una deuda y mi acreedor me quiere cobrar, pues todavía me puede cobrar a mí. Si yo fallezco, por ejemplo, todavía los herederos tienen la obligación de que con los bienes de la herencia tienen que pagar esa deuda. En el caso de los derechos reales, se extinguen cuando perece la cosa sobre la que recae. O sea, si yo pierdo, por ejemplo, yo soy propietaria de un vehículo y el vehículo se incendia, ahí se extingue el derecho real porque ya no existe ese bien patrimonial. Y en los derechos personales, sí tiene por objeto indirecto cosas, el perecimiento de ella no lo extingue porque existe la obligación del cumplimiento de la deuda. Imagínense ustedes que yo por ese mismo vehículo, el vehículo se incendió, pero yo lo había sacado con crédito, o sea, yo estaba pagando mes a mes mi vehículo. Aunque el vehículo sea incendiado, eso no quiere decir que perezca mi obligación, sino que aunque se finalice mi obligación, yo tengo que seguir pagando las cuotas de ese vehículo, ¿verdad? Porque al final yo adquirí un crédito, ¿verdad? Hay una relación entre dos personas, entre mi persona que pueda sacar el crédito con una concesionaria de vehículos y el representante de la concesionaria que me otorgó el crédito. Entonces, aunque perezca el bien, la obligación subsiste. En cambio, en los derechos reales se extingue cuando perece la cosa sobre la que recae, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo tenía un cultivo ay, perdón, ya les cambié la diapositiva. Si yo tenía un cultivo en mi terreno, en el interior, y pues llegó una plaga y consumió el cultivo, una plaga, algún insecto consumió el cultivo, pues ahí se extingue el derecho
derecho real, porque yo no espero recoger nada de ese cultivo, ¿verdad? En los derechos reales únicamente Buenas se puede noches, estar licenciado y definido en la compañeros. ley y su número restringido. Ahorita vamos a hablar de los sistemas, que eso no hemos hablado. O sea, únicamente los que están en Código Civil son los derechos tiene reales, su en documento el en la caso de mano, ¿verdad? Guatemala, que se pueden aplicar. Y en los derechos personales son incontables, puesto que los sujetos pueden crear todas las relaciones que como consideren por el principio de la autonomía de la voluntad. O sea, yo puedo hacer contratos, por ejemplo, en el derecho mercantil, yo puedo hacer contratos hasta de los que no están dentro del Código de Comercio por el principio de la autonomía de voluntad. O sea, hay contratos atípicos porque no están dentro de una legislación, pero que se dan en la práctica. En cambio, en los derechos reales únicamente son los que están establecidos en la ley. Otra de las diferencias en los derechos reales, hay una figura que se denomina prescripción adquisitiva. La prescripción opera como modo de adquisición, o sea, por el transcurso del tiempo yo puedo adquirir ciertos derechos, a eso se refiere la prescripción adquisitiva. En cambio, en los derechos personales existe la figura de la prescripción extintiva. Cuando transcurre cierto tiempo, el tiempo que establece la ley para algunas figuras, se extinguen las obligaciones, ¿verdad? Eso lo van a estudiar ustedes más adelante cuando vean el libro de las obligaciones, que es el último libro del Código Civil. Y por último, otra de las diferencias, el poder del derecho real es exigir que nadie lo perturbe en su titularidad, mientras que el derecho personal es la exigencia del comportamiento de otra persona. O sea, en el derecho real, nadie, como yo soy, por ejemplo, la propietaria del bien, pues, en este caso, tenemos la potestad de exigirle a la sociedad de que respete que yo tengo esa titularidad sobre el bien, mientras que en el derecho personal lo que se exige es el comportamiento a la otra persona, porque es una relación entre personas, ¿verdad? Entonces, si yo saqué, les ponía el ejemplo del vehículo, si yo saqué al crédito, a plazo, su vehículo, ¿verdad? Con una concesionaria de vehículos, entonces en este caso, me pueden a mí exigir en cualquier momento el pago de esa deuda, ¿verdad? El pago de esa deuda y me lo va a exigir el representante de esa concesionaria, el propietario de esa concesionaria, porque hay una relación jurídica que adquirimos los dos, ¿verdad? Esa es una relación entre dos personas. Por eso son derechos personales. Esta gráfica es porque ustedes lo van a encontrar si compran alguno de los libros o si ya tienen alguno de los libros de derecho civil, pues lo van a encontrar en párrafos estas diferencias de derechos reales y derechos personales, pero creo que la gráfica les da una idea, pues es un cuadro comparativo, ¿verdad? Ustedes, para poder distinguir derechos reales y derechos personales. Entonces, ahorita en este semestre nos vamos a centrar en los derechos reales, porque este es el libro que nos toca desarrollar. Esto es solo ilustrativo, porque en las teorías que acabamos de ver, pues se mencionan a los derechos personales. Ahora que hay unas teorías que defienden, la teoría personalista defiende el tema de los derechos personales, pero acá les queda de referencia este cuadro para poder entender mejor el tema de los derechos reales y qué es lo que vamos a desarrollar este semestre, ¿verdad? Y poderlos explicar de conformidad con lo que encontramos en la doctrina, porque como les digo, vamos a ir estudiando doctrina y legislación, pero esta primera clase de introducción, yo creo que todavía en la segunda también nos vamos a referir más a la doctrina para tener esa introducción a los derechos reales. Ahora sí vamos a explicar los sistemas de creación de los derechos reales, que los leímos en una de las diapositivas, el numerus clausus y el numerus apertus. Por el numerus clausus, en este sistema solo se admiten los derechos reales que están contemplados en la ley. Entonces, citan algunos autores que esta es una limitación al principio de autonomía de la voluntad, porque no puede venir cualquier persona y decir, bueno,
Yo voy a hacer ahorita un documento donde redacte un derecho real nuevo que no está en la ley y lo voy a tratar de inscribir al registro de la propiedad. ¿Qué va a pasar? En el registro de la propiedad se lo van a rechazar porque no tiene fundamento legal ese derecho real, no existe en el caso de Guatemala. El números apertus, que es el otro sistema de números abiertos, es un sistema que permite la creación de otros tipos de derechos reales, otros diversos derechos reales por parte de los particulares, además de los que ya están contenidos en la ley. Cuando buscamos cuando buscamos en los libros en los nacionales, entre los autores que hablamos, por ejemplo, los autores que hicimos referencia hace un rato cuando estábamos hablando de la bibliografía del programa, en el caso de Guatemala, en el libro de Juan Francisco Flores nos advierte, nos hace esta advertencia, ¿verdad? Que el derecho moderno acoge el sistema de números clausus porque facilita la labor del registrador en cuanto a la clasificación y evita la creación de derechos indenominados y ambiguos. Él hace esta advertencia, pero también explica que si nos fuéramos directamente al código, hay un apartado que diera a entender que se pueden crear más derechos reales, pero si nos regresamos al libro 2, que es el que vamos a estudiar, el título del libro nos saca la duda sobre el sistema, porque el libro se llama de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. O sea, ese es el contenido de este libro, los bienes, la propiedad y demás derechos reales, porque ahí en ese título del libro 2, ustedes tienen ahí su código, ese título del libro nos indica cuál es el contenido del libro, ¿verdad? Entonces, solo los derechos reales que vamos a encontrar a lo largo de estos, son que 500 y pico de artículos, los que vamos a estudiar en este semestre, ahí están contenidos esos derechos reales, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema al final adopta en la creación de los derechos reales, adopta el sistema de números clausus, ¿verdad? Porque el libro es claro qué es lo que contiene, ¿verdad? Bienes, propiedad y demás derechos reales. Los otros derechos reales que están contenidos acá. Sin embargo, hay un artículo al que él hace referencia con su explicación, que es un artículo, creo que del libro del registro de la propiedad, el libro 4 del registro de la propiedad, que él hace la relación que si leyéramos solo ese artículo, pues pensaríamos que tal vez somos del sistema de números abiertos, ¿verdad? Ustedes de números apertos, porque nos indica que es lo que se inscribe en el registro de la propiedad, creo que es el 1125, y ahí hace referencia como que existieran en el 1125, si se van a revisarlo en el numeral 2, 1125 numeral 2 dice: en el registro se inscribirán, y en el numeral 2 cita los títulos relativos de dominio de los inmuebles que los que se constituyan reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles. Entonces, él dice que por ese término de cualesquiera otros derechos reales pareciera que podemos crear más derechos reales de los que están contenidos en la ley, pero luego rectifica y ya nos hace referencia al contenido del libro 2, y de hecho los únicos derechos reales que tenemos contemplados en la ley son los en Guatemala, ¿verdad? Son los que tenemos contemplados en la legislación. Entonces Guatemala adopta el sistema de números clausus, ¿verdad? Únicamente los derechos reales que están creados en la legislación, o sea, dentro del Código Civil, son los derechos reales existentes. El hecho de que sean solo estos derechos reales les facilita a ustedes el trabajo, por ejemplo, en el registro de la propiedad, porque si ustedes pretenden ir a inscribir, y ustedes, como les indicaba antes, si denominaron otro derecho real que no tengamos dentro de la legislación, y colocarle un título que ustedes pretendan inscribirlo como un derecho real sobre un bien, pues
pues el registro inmediatamente se los va a rechazar, les decía, porque no va a encontrar fundamento, les va a decir, pues esto no existe en la legislación, no está en el Código Civil, se rechaza su inscripción, ¿verdad? Entonces, es el que sea sistema números clausus facilita la inscripción porque el registrador se va a circunscribir a los requisitos que pide este libro 2 del Código Civil, ¿verdad? Los requisitos, por ejemplo, en la hipoteca, ¿cuáles son los requisitos para la hipoteca? En el usufructo, ¿cuáles son los requisitos para el usufructo? Se circunscribe únicamente a lo que está dentro del Código Civil. Lourdes tenía levantada su mano, ya la bajó, perdone, hasta ahorita me di cuenta. No la escucho. Hola, buenos días. Perdón. Muy bien. En estos sistemas cerrado y abierto existe una práctica muy común en las áreas donde se hacen siembras, las cosechas. Entonces ahí he visto yo que se pagan por la cosecha futura. Esa sería como, no se podría inscribir en el registro de la propiedad, sino que sería como un contrato privado. No sería Ahí un estamos derecho real. hablando, sí, ahí estamos hablando de dos temas distintos, Lourdes. Me está hablando de un contrato y un contrato ya es una relación jurídica entre dos personas. No estamos hablando, ahí no es un derecho real, es un contrato, es relación jurídica entre dos personas. En un contrato sí existen contratos a futuro, sí los contempla el Código Civil en el libro 5, porque el libro 5, todo el libro 5 del Código Civil son derechos de obligaciones, así se denomina, ese lo van a ver ustedes con su derecho civil 5, derecho 4 o 5, ahí lo empiezan a ver, derecho de obligaciones, entonces sí contempla el código que pueden haber, que se pueden vender esos contratos que se llaman a futuro o hay otros autores que le denominan de esperanza, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que se espera recibir de esas cosechas? O por ejemplo pasa lo mismo con el ganado. Usted puede vender las crías, ¿verdad? Esperando que lo que vayan a hacer, ¿verdad? De aquí a un tiempo. Pero esa me habla de un contrato, es una relación jurídica entre dos personas, es el derecho de obligaciones, ¿verdad? Si habláramos de derechos reales, si usted quiere inscribir en el registro de la propiedad, podría ser un ejemplo, un derecho real podría ser la prenda que ahora ya está en la ley de garantías mobiliarias, que usted quiera garantizar una obligación con un bien que es un bien mueble, ¿verdad? Por eso es prenda, ya no es hipoteca. Entonces, si usted quiera garantizar, por ejemplo, garantizar una obligación con una prenda agraria. Yo garantizo la obligación sobre este cultivo que espero que ya tengo sembrado y que en 2-3 meses voy a tener el producto, ¿verdad? Pero ahí es una relación, usted está inscribiendo, usted está grabando, porque la prenda es un derecho real de garantía, usted está grabando ese bien para el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Lo mismo pasa con la hipoteca, entonces hablamos de dos derechos distintos, el personal y un derecho real. El derecho real, como lo vimos en las primeras definiciones, el derecho real es ese poder de la persona sobre el bien, ¿verdad? Sobre la cosa, esa relación de la persona sobre la cosa y que todos los demás lo tienen que respetar porque tenemos un derecho a nuestro favor sobre un bien. Entonces, no sé si ahí la aclaro o la confundí más, perdón, Lourdes. Ya me aclaró, porque sí es a futuro, ¿verdad? Es algo que va a nacer o que va a hacer, pero no puede inscribirse como un bien real, porque el bien real sería lo que yo tengo sembrado, lo que estoy sembrando, no lo que va a venir. Y el terreno, por ejemplo, el terreno es su bien, es su derecho real, ¿verdad? Usted tiene la propiedad sobre el terreno, o quizás su papá le dejó el usufructo sobre el terreno, o sea, no le transfirió la propiedad, pero le constituyó un usufructo para que usted goce, use y disfrute el terreno, que el usufructo da derecho a gozar también de los frutos
los frutos, ¿verdad? Y los frutos en este caso va a ser la cosecha que va a tener de aquí a unos meses. Gracias, Lourdes, a usted por la consulta y porque todo esto nos va clarificando un poquito más el tema para saber en dónde vamos a estar, todo este semestre, ¿verdad? Ustedes qué es lo que vamos a ir estudiando todo este semestre. Entonces, ya vimos el por qué, ¿verdad? Estamos en el sistema de números clausus y que vamos a estudiar únicamente lo que está dentro del libro, porque son solo esos derechos reales reconoce la legislación guatemalteca. No sé si tienen alguna otra duda o algún comentario, si no vamos a dejar la clase hasta acá para que no tengamos inconveniente de trasladarnos a la siguiente clase. ¿Alguna duda, algún comentario con relación al tema o con relación al curso? Solo podría ponernos la diapositiva 3, que no la terminé de copiar. Gracias. Ahorita voy, Lourdes. De todas maneras, se las voy a dejar compartida en la plataforma. Solo permítame que ahorita regreso. La 3. Ahorita voy a tratar de regresar. Que a veces esto responde rápido, otras veces no. Bueno, ahorita la regreso, Lourdes. Vamos a ver si me deja regresarla. Si alguien más no tiene dudas o comentarios acerca del tema o algo relacionado con la clase, tengámosle paciencia a la plataforma, ya vamos a saber más en dónde dejaron todo lo que podíamos ver en el semestre anterior y reporten lo que en realidad no le aparezcan los cursos. Ahí está la 3, Lourdes. Repórtenlo a la facultad para que les solventen a tiempo sus inconvenientes. Los dejo descansar por el día de hoy. Nos vemos el siguiente sábado. Lourdes termine de copiar. De todas maneras, yo no me salgo, pero sus compañeros si